heart come alive, suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Qué bueno que podamos estar juntos y exaltar a Jesús. Bienvenido a nuestra reunión en línea. ¡Vamos! Viene con poder, todo reino lo verá.
Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el 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 Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si puedes levantar tus manos junto a nosotros, di esto. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Digno es el Rey que la muerte
principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación
Hola Iglesia Sion, qué bueno que podamos estar conectados hoy día en esta reunión en línea. Qué gran tiempo, mi amor, tuvimos de alabanza y tú qué guapa estás, como siempre, Dios te bendiga. Gracias, amor. Sí, muy lindo tiempo de alabanza, de adoración. Tenemos algo muy lindo acá en Iglesia Sion, que es la adoración. Así que estamos contentos de que hayas podido disfrutar este momento de alabanza y adoración a Jesús. Sí, estamos contentos por eso, porque podemos estar reunidos una vez más y compartiendo este tiempo de iglesia, a pesar de que estamos no físicamente reunidos, pero sí estamos reunidos en espíritu y qué alegría que te hayas podido conectar con nosotros. Así que muy contentos por eso, mi amor. Sí, estamos contentos, como decía Ever. Te quiero animar con una palabra que está en Salmo 66, 20, dice: bendito sea Dios que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. O sea, qué valioso esto de que Dios escucha nuestras oraciones y está y sobre todo, por sobre todo, tiene misericordia de nosotros. O sea, yo creo que es súper valioso y que Dios nos ama mucho y está con nosotros y escucha nuestras oraciones y que es muy importante lo que es la oración. Sí, qué lindo eso, que saber que Dios escucha nuestras oraciones. Esta semana tuvimos nuestra semana de oración, lunes, martes y miércoles estuvimos orando y ayunando con la iglesia, recibiendo peticiones de oración. Oramos por todas las peticiones de oración que nos llegaron. Creemos que vamos a ver respuesta del Señor, como leía recién Vivi ahí, que el Señor está atento a nuestras oraciones. Así que ahora nos vamos a tomar un tiempo para orar por las necesidades, por las oraciones y las peticiones que nos han llegado. Así que vamos a orar, mi amor. Sí. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Sí, Señor. Y te pedimos y intercedemos por las oraciones, por Amén. las peticiones de nuestros hermanos. Sí, te Señor pedimos Jesús. porque tú puedas sanar a las personas que estén enfermas, lo declaramos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Que tú seas un Dios proveedor en Amén. los hogares de nuestros hermanos, que tu provisión nos falte, que las puertas se abran de trabajo para nuestros hermanos, Jesús. Te lo pedimos, te pedimos que cubras y guardas los corazones de nuestros niños, de todos Amén. los niños, de los adolescentes que están en casa. Y te pedimos, Jesús, que tú guardes a nuestra iglesia y guardes a tus hijos donde quiera que ellos estén. Te damos muchas gracias y te pedimos, Jesús, por todas esas peticiones que son detalladas, que las personas nos escriben, y te pedimos, Jesús, que tú las escuches y que puedas conceder los anhelos de su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Sí, qué bueno. Igual creemos que una de las características de nuestra iglesia es la generosidad. Sí, amén. Y creemos que somos una iglesia generosa, así que seguimos nosotros en la iglesia recibiendo las acciones de gracias, que son alimentos no perecibles, la estamos recibiendo acá en nuestra iglesia. Y además, muchas gracias por los hermanos que siguen ofrendando y que siguen trayendo sus diezmos al Señor. Creemos que el Señor los va a seguir bendiciendo y multiplicando en todas las áreas. Obviamente esto es voluntario para quien lo quiera hacer, nadie está obligado en hacerlo, pero agradecemos y sé generoso con el Señor. Trae tu ofrenda al Señor y tus diezmos al Señor y vas a ver cómo Dios va a seguir bendiciendo tu vida. Sí, y en este tiempo creo que hemos aprendido de que si somos bendecidos podemos bendecir, así Amén. que si tú has sido bendecido, no te quedes con esa bendición, sino que repártela, puedas darla. Y qué mejor... Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Sí. Y esta semana se nos viene una gran semana acá en agosto ya de pandemia. Sí. Vamos a tener, bueno, el martes tenemos nuestro discipulado, nuestra iglesia en casa. Iglesia en casa a las 8 de la tarde, así que no te olvides, conéctate con tu iglesia en casa. A través de los grupos de iglesia en casa están los links de Zoom para que te puedas conectar. Sí. El día sábado tenemos discipulado, sí. ahí con el The Big Boss, el gran jefe ahí dando enseñanzas. Sí, a las 7 de A la las tarde. 7 de la tarde, ahí directo al corazón. Él ahí está dándonos una cátedra de ministraciones y enseñanzas apuntadas a la vida y a nuestra vida diaria. Y el día domingo tenemos una reunión especial, Sí, Día del Niño. para todos nuestros niños, así que cuéntales a tus hijos que vamos a tener una reunión especial para ellos y va a estar algo muy lindo para ellos. Una Porque sorpresa sí. y va a ser muy lindo eso. nosotros sentimos en nuestro corazón de que esta iglesia hay muchos jóvenes, pero también hay niños. Sí, muchos niños. Entonces también no queremos olvidarnos de ellos. Haremos muchos niños. Sí, también.
Pero para que ellos sepan que hemos preparado algo especial para ellos. Sí, así que no te pierdas esta reunión, así que estamos muy creyendo que el Señor va a hacer algo poderoso en medio de nosotros. He cambiado de actitud. Estoy dispuesto a sujetarme y obedecer a Cristo en todo. He puesto a Dios antes que mi padre, madre, esposa, hijos, hermanos y aún antes que mi propia vida. Reconozco a Cristo como dueño de mi vida y de todos mis bienes. Estoy dispuesto a seguir a Jesús y ser un discípulo verdadero de Él hasta el fin. Si lo crees, puedes bautizarte. Vamos a compartir una palabra hoy día y voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 4. Vamos a leer hasta el versículo 5 y después vamos a leer el versículo 18 al 20. Así que leemos. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Versículo 18. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los montó en un asno y volvió a Egipto. Y en la mano llevaba la vara de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque podemos a través de ella verte a ti, Señor, ver cómo tú nos quieres hablar, nos quieres enseñar cada día. Y te pedimos que esta palabra se pueda hacer vida en nuestros corazones, en nuestra vida entera. Y te pedimos que estamos con el corazón muy abierto para que tú puedas transformar aquellas cosas que quieres transformar en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Aquí nos encontramos en esta lectura en un pasaje bíblico que habla del llamamiento de Moisés, cuando Dios se le aparece a Moisés. Moisés es el libertador del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba 400 años en esclavitud. Dice la Biblia que Dios había visto cómo estaba sufriendo el pueblo de Israel en Egipto. Ellos llegaron con José, la persona que
soñaba sueños y que ayudó a Faraón y que llegó a ser gobernador de Egipto, pero después de eso pasaron 400 años ya y ellos se habían vuelto esclavos porque eran muchas personas las que vivían en Egipto que eran del pueblo de Israel. Los ocupaban para poder hacer mezclas de barro y para labores de servidumbre, es decir, eran esclavos ahí. Entonces Dios, al ver este sufrimiento, hay un edicto de Faraón que dice que tienen que morir todos los niños que nacen porque en realidad se estaba multiplicando mucho el pueblo de Israel y le ordenó el Faraón a las parteras que todas las mujeres que nacieran y tuvieran hijos hombre le quitaran la vida. Y una madre, nació su bebé, era hombre, y ella para salvarlo lo coloca en una canasta y lo va a colocar en el río, y ella va a dejar la canasta cerca del lugar donde se estaba bañando la hija del faraón. La hija del faraón ve a este niño que viene en una canasta y este niño le pone Moisés, que significa que es salvado de las aguas. Este niño Moisés, que era israelita, crece en el palacio real de Faraón, criado como uno más de la familia real. Los primeros 40 años de su vida, él estuvo en contacto con su mamá porque fue su nodriza, la persona que le siguió amamantando, y él aprendió toda la cultura egipcia. Él estaba siendo preparado para poder vivir como un hijo del faraón, es decir, él era de la familia real. Pero él, en un momento de su vida, se da cuenta y él sabe que él viene de los israelitas y vio cómo un egipcio estaba maltratando a un israelita, y él toma la justicia por su mano y mata al egipcio. Al darse cuenta de lo que sucedió y de que él estaba cometiendo un asesinato, él decide arrancar y arranca al desierto de Madián, y ahí dice la Biblia que él estuvo 40 años más y se dedicó a ser pastor de ovejas. Cambia su estilo de vida completamente. De ser alguien que estaba en el palacio real, ahora era una persona que estaba viviendo en el desierto. Ahí encontró esposa, Séfora, y también su suegro, que se llamaba Jetro, y él se dedicó a pastorear ahí. Nos encontramos aquí en este momento de la lectura, cuando ya Moisés tenía 80 años. Él ya tenía esa edad y él estaba pastoreando ovejas. Dice la Biblia que Moisés estaba en ese momento y ve una zarza ardiendo que estaba prendida, pero esa zarza no la quemaba el fuego. Él se acercó por la novedad y oye una voz que sale de la zarza que le dice que se quite sus sandalias porque ese lugar es santo. Él reconoce que es Dios que le está hablando en medio de la zarza, y él le encomienda la misión y le entrega la misión de que él pueda ser la persona que pueda rescatar al pueblo de Israel. En ese momento exacto nos encontramos aquí en la lectura en Éxodo 4 que leímos recién, y vamos a hablar un poco de esto. Esta prédica yo la he titulado El Plan B. Muchas veces creemos que nosotros en nuestra vida estamos viviendo el plan B de nuestra vida. Para las personas que son muy estructuradas, siempre tienen un plan A, planifican su vida, y también tienen un plan B por si las cosas no resultan. A eso me refiero. Y muchas veces nosotros vemos que no estamos viviendo ni lo que queríamos hacer, ni nuestro destino, lo que anhelamos desde pequeños o lo que planeamos en nuestra vida, sino que estamos viviendo un plan B, que fueron a la universidad B, no a la que querían, que estudiaron la carrera del plan B, no es la que lograron quedar, que se casaron incluso algunos con la opción B, que no se casaron con la persona que querían. Y cuando tú te das cuenta que en tu vida estás viviendo cosas que no te resultaron y estás ahí porque en realidad no tienes otra cosa que hacer, produce en tu vida frustración. Y la frustración mental, esa de no lograr, de no poder alcanzar aquello que sueñas o aquello que Dios mismo incluso te dijo que podrías haber alcanzado. Muchos de nosotros en nuestro corazón hemos tenido la percepción o el sentimiento, o hemos tomado una palabra de un predicador o de una persona que nos habló algo de parte de Dios, en donde Dios nos daba sus promesas y sentíamos que teníamos un camino que recorrer y algo que íbamos a lograr, y es muy frustrante cuando nosotros no logramos aquello que hemos creído que hemos sido llamados. Y muchas veces nos pasamos la vida entera buscando a lo que fuimos llamados, buscando cuál es nuestro don,
cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra asignación. Y vemos que pasan y pasan los años y vemos que todo aquello que hemos anhelado tanto ya no lo vemos cumplido. Y eso produce frustración en la vida, porque vemos que todas las cosas que nos proponemos, que anhelamos, que queremos, no las podemos lograr o tener. Eso es natural al ser humano, a todos nos pasa. A todos tenemos esa sensación y lo importante es que tenemos que entender que esa frustración mental está en nuestro corazón muchas veces. Yo, en mi vida personal, como ustedes ya saben, yo estudié Derecho y me fue mal en la carrera. Yo lo he contado muchas veces en la iglesia y también lo conté en una reunión en línea. A mí me echaron de la universidad, a mí me echaron por malo. Alcancé a durar 2 años y me echaron. Y yo sentía que mi vida se había frustrado. Postulé a la escuela de carabineros, yo me acuerdo. Postulé a otra institución de la Armada. No estoy diciendo que con ello es gente que no le da en otra área. No, simplemente que yo veía como una posibilidad. Y imagínate, yo de carabinero, ustedes me ven ahora y no cuadro. Pero en ese momento yo postulé, yo me acuerdo que salía a entrenar, salía a correr. Ese es mi momento donde he estado más flaco en toda mi vida. Entrené mucho para poder quedar y bueno... Y cuando fui a dar las pruebas no quedé porque tengo un tío que es detenido desaparecido en Chile, que murió para el gobierno militar y mi familia tiene prohibición de entrar a las Fuerzas Armadas. Y por esa prohibición yo no pude entrar a la escuela. En ese momento tampoco lo entendí, me sentía frustrado y en ese momento, en ese tiempo yo empecé a trabajar de garzón, de mesero. Y en ese tiempo trabajaba de garzón en matrimonios y en eventos. Y estuve hartos años trabajando en eso. Trabajaba jueves, viernes y sábado de garzón. Y fue una temporada bien divertida, pero también a la vez frustrante. No porque miraba en menos el garzón, todo trabajo es digno. Todo lo que trae remuneración a la vida de uno es bueno. Pero yo veía cómo mis planes habían cambiado y estaba viviendo mi plan B siendo garzón. Yo me acuerdo que en ese tiempo era bien extraño porque yo nunca he sido tan bueno, yo no tengo muy buena motricidad con las manos. Más de una vez a una persona le vacié, se me cayó el vaso con vino en un matrimonio y él estaba vestido de blanco y lo dejé todo sucio. Fue muy, muy chistoso ese tiempo porque yo estaba viviendo ahí el tiempo de garzón. Entonces, yo había hablado a mi vida que el Señor tenía una asignación para mí, para poder compartir. Yo había estudiado mucho la Biblia, me estaba preparando en el Señor, aprendiendo instrumentos musicales y llevaba mucho tiempo en eso ya sirviendo en la iglesia, pero veía que en mi vida todas las promesas de Dios pareciera que no existían, que estaban en stand-by, que ya no iban a ser ciertas. Y yo me sentía ahí muy frustrado por eso y yo me quejaba mucho con Dios por esa circunstancia porque veía que las cosas que yo me había planeado, que estaban en mi corazón y que estaban en mis sueños, no se estaban cumpliendo. Y eso te genera un cierto producto de frustración. Y la frustración, y se define la frustración como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional, tiene expresiones de ira, de ansiedad, principalmente. Entonces, es un aspecto inherente a las personas el hecho de asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que nosotros nos proponemos o que deseamos. Y el punto clave aquí es la capacidad de poder gestionar y poder ver claramente la discrepancia entre lo real y lo ideal. Entonces, la frustración mental, cuando vemos que las cosas no nos resultan, van a producir 3 cosas en nuestra vida. La primera es creer que lo que estamos viviendo en ese momento es nuestro destino para siempre. Es decir, que tu situación actual, esa situación que es momentánea, esa situación que es una situación que no va a ser para siempre, nosotros la asumimos que va a ser para siempre. Por ejemplo, si estás viviendo una situación de escasez económica, creer que esa escasez económica va a perdurar para siempre en tu vida. También la otra cosa que produce la frustración mental es desanimarnos. Y lo otro que puede hacer la frustración mental es empoderarnos. Y eso es lo que yo quiero que estés haciendo ahora. Que la situación que puedas estar viviendo, aquello que se te escapó de las manos, aquello que tú sientes que no pudiste cumplir y estás viviendo algo totalmente distinto a lo que habías planeado,
que Dios vaya a ocupar esa parte de tu historia para cumplir tu propósito. En la historia de Moisés, nosotros vemos que Moisés estaba pastoreando ovejas. Y en ese pastorear ovejas, Moisés estaba viviendo su plan B. El plan B, Moisés tenía tu vida diseñada para poder estar en el palacio real. Él tenía todo a su mano para poder ser en la época una de las personas más exitosas de Egipto. Obviamente, si era familiar de Faraón, vivía en un palacio real donde no cualquiera vivía. Tenía el mejor carro, el mejor camello, el mejor caballo. Ellos se pintaban las cejas, parece, la mejor tintura de ceja. Todo lo mejor. Él había vivido un plan en su vida que ya no estaba resultando. Y él sentía que él estaba viviendo hoy día su plan B que era haber escapado como fugitivo, como alguien fugitivo de la justicia que había cometido uno de los crímenes más fuertes de la humanidad siempre, que es el homicidio. Él había escapado y estaba fugitivo en una tierra lejana, que no era la tierra de su familia y no estaba cerca de ellos tampoco. Y para más remate estaba él viviendo y pastoreando ovejas, haciendo algo que era la profesión más indigna de la época, que era preocuparse de pastorear las ovejas. Y cuando él está viviendo toda esta realidad, que está pensando que está viviendo su plan B, que él está creyendo que ese plan B ya su vida no tenía sentido, él ya estaba casado, tenía hijos y él ya tenía suegro, imagínate, él tenía ya suegra, que es lo peor que le puede pasar a uno, no broma, él ya tenía suegra y él decide y se encuentra con esta gran expresión que de la nada, cuando estás viviendo tu plan B, cuando todo está totalmente destruido, se te aparece Dios en una zarza. Y ese Dios que se te aparece en una zarza ardiendo que no se consume, una voz que te habla, que te hace sacarte las sandalias, que tú le preguntas quién eres y esa persona te dice que yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y de Jacob, que yo he visto el sufrimiento de mi pueblo, que yo te voy a ocupar a ti para poder salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Tú vas a ser el libertador y le entrega una gran misión cuando todo lo que él estaba viviendo era el plan B de su vida, era lo inesperado. Y Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, yo tengo en mi mano un avaro de pastor. Esto es lo que yo tengo en tu mano, en mi mano. En mi mano tengo el plan B de mi vida. Ya no tengo el báculo real, ni una espada egipcia. Tengo una vara de oveja. Lo que yo tengo en mi mano es lo que yo no soy. Me imagino a Moisés diciendo, lo que yo tengo en mi mano es algo que yo no debería haber hecho nunca, estar pastoreando ovejas. Pero mira, y yo creo que a lo mejor a ti te puede pasar lo mismo, que tú puedes sentir que hoy día lo que tienes en tu mano y lo que estás viviendo es el plan B de tu vida. No era la universidad que querías estudiar, no era la ciudad donde querías vivir, no era el trabajo que querías ejercer, y puedes sentir que estás viviendo el plan B en tu vida. Y mira, y él y Moisés se siente que él está viviendo y ve que está viviendo el plan B. Pero su plan B, el plan B de Dios, el plan B de Moisés, era el plan A para Dios, para Moisés. Es decir, esa vara, en vez de Dios quería ocupar a Moisés, ese Moisés con vara, y no el Moisés el egipcio. Porque él sabía que a través de esa vara, él podía hacer grandes hazañas. Esa vara significa, es el testimonio de lo que te ha tocado vivir en la vida que tú no has querido vivir. Son las marcas de nuestros procesos, la marca de que vivimos una situación complicada. Cada vez que ves esa herida, te das cuenta que te tocó vivir una situación complicada que te hizo vivir, y uno ve la vara ahí que está en nuestra mano y vivimos las situaciones. Por ejemplo, si tuviste una situación complicada por causa, por ejemplo, del alcohol y chocaste y quedaste con una marca en tu cuerpo producto del accidente, cada vez que ves esa marca en tu vida, te das cuenta que eso lo viviste por alguna situación que te tocó vivir en toda tu vida. Entonces, Moisés cuando ve esa vara está diciendo, yo estoy viviendo mi plan B, y a lo mejor en tu mano hoy día tú tienes un plan B en tu vida y sientes que estás viviendo tu plan B, pero hoy día quiero comunicarte
de parte del Señor que Dios no tiene plan B. Todo lo que has vivido en tu vida ha sido el plan A de Dios. Siempre. Tú puedes decir, pero ¿cómo estas situaciones tan malas que me ha tocado vivir? ¿Cómo todo lo terrible que podrías haber pasado en tu vida? Dios tenía un plan A con tu vida y Dios quiere formar en tu vida algo y sacar el máximo potencial de ti. Y deja de pensar que lo que estás viviendo es el plan B de tu vida y lo que estás viviendo es el plan de Dios. A lo mejor tienes en tu mano algo que no te gusta tener. No es lo que soñabas tener. Lo que tienes en tu mano no es lo que anhelabas tener. A lo mejor no tienes la chequera que tenías hace un par de tiempo atrás antes de caer a quiebra. O a lo mejor hoy día no tienes la casa que tenías. A lo mejor no tienes la edad que pensabas tener para emprender algo. A lo mejor te sientes incluso que estás padeciendo una enfermedad. A lo mejor sientes que te han pasado los años. A lo mejor el pecado en tu vida te ha hecho entender que perdiste la posibilidad de poder servir al Señor ministerialmente. Pero esa situación que puedas estar viviendo hoy es lo que Dios quiere usar hoy en tu vida para que puedas cumplir la asignación que Dios tiene contigo. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios cambia destino de personas que estaban viviendo una situación y Dios los transforma en otra situación. Y Dios quiere hacer algo contigo poderoso, pero tienes que entender que lo que estás viviendo hoy es el plan A para tu vida que Dios tenía planificado para ti. Y si lo que estás viviendo hoy es producto de tu pecado, de tus fracasos, de tus pérdidas, de tu falta de claridad mental, de tu obstinación, lo que sea, Dios es experto en cambiar situaciones, es experto en poder cambiar todo en nuestra vida. Entonces, hoy día estás llamado, a lo mejor no tienes la cuenta del banco que premium de empresa y Dios te está llamando a emprender una empresa y no tienes nada. Deja de quejarte por lo que tienes hoy día en la mano, pero hoy día en la mano tú tienes algo muy importante que no lo tiene cualquier otra persona, que es el proceso de Dios en tu vida. Las circunstancias que te ha tocado vivir, que te han hecho madurar, que te han hecho crecer, y mentalmente, que te han hecho ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, las personas que siempre tuvieron dinero y después vivieron escasez, después cuando volvieron a tener dinero se dieron cuenta de cuánto dinero derrochaban en su vida. ¿Por qué? Porque la experiencia les hizo ver que ellos derrochaban mucho dinero y que podían vivir también con poco. Por ejemplo, hoy día con la pandemia, los centros comerciales cerrados y muchas cosas, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que podíamos vivir sin que ellas estuvieran a nuestra mano. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan para nosotros excelente, pero lo que estás viviendo hoy, que lo más importante es que hoy día la persona que está frente al televisor, la cámara, el dispositivo móvil, esa persona es una persona que tiene a su haber un proceso y un aprendizaje que hace 10 años atrás no tenía. Entonces, usa lo que tienes hoy en tu vida. Usa lo que tienes hoy en tu vida. ¿Cómo podemos sacar eso de nosotros, sacar la frustración y mudar nuestra mente? Lo primero, ¿cómo cambiar y mudar nuestra mente y sacar la frustración de nuestro corazón? Lo primero que tenemos que hacer es ser apasionados. Apasionados con nuestra asignación, con lo que estamos viviendo hoy. No mires en menos lo que te está sucediendo hoy y coloca todo el empeño, todo el coraje, coloca todas las ganas en tu corazón y hácelo viviéndolo como que si lo estás haciendo para el Señor. Si no es lo que pensabas, si no era la casa, por ejemplo, que pensabas, igual sigue pintándola, sigue arreglándola, sigue dándole lo mejor a eso. Si no es el trabajo que esperaba, hácelo con todo tu empeño. Si no es el barrio donde querías vivir, hazlo. Yo estoy hablando de puras cosas materiales, imagínate. Pero hay cosas que son espirituales, hay cosas que tienen que ver con sentimientos, con cosas del corazón, hay cosas que a lo mejor ni siquiera habías pensado vivir, pero a esa situación lo que estás haciendo hoy día, asígnale y colócale pasión y sea apasionado por eso, porque tarde o temprano Dios te va a promover, Dios te va a dar algo distinto y tienes que ser agradecido al Señor en los tiempos de dificultad y en los tiempos de abundancia, o de los tiempos de tormenta y en los tiempos de calma. Lo segundo que tienes que hacer es ser obediente al Señor.
cuando nosotros estamos viviendo situaciones de frustración, tenemos que ser obedientes al Señor y aceptar la situación actual que estamos viviendo. Aceptar no es lo mismo que resignarse. Uno se resigna cuando uno cree que la situación pasajera que vivimos va a ser una situación que va a perdurar en el tiempo. Resignarse es entender que yo no voy a salir más de esto, en el hoyo que estoy metido, en la pena que estoy involucrado, que se fue mi esposo con otra, que se fue mi esposa con otro, que mis hijos ya no me aman, que estoy viviendo lo peor de mi vida. Una cosa es, primero, ser obedientes al Señor. Una cosa es obedecer al Señor, aceptar la situación, y otra muy distinta es resignarse. Yo no estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptar la situación. Y ser obedientes al Señor es creer que el propósito del Señor es perfecto para nosotros. La Biblia dice, siempre lo repito casi en todas mis prédicas, para mí es una palabra que es el lema en mi vida. En Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo creo en esa palabra. Incluso yo quiero escribir un libro que se llama Todo lo has hecho bien. He escrito algunas líneas de eso, porque yo soy un convencido de que Dios es una persona que con cada persona tiene un plan especial, y Él no va a abortar los planes que tiene contigo. Y Él puede transformar cualquier situación. Entonces, ante cada temporada, sé obediente al Señor. Lo primero que dijimos, ser apasionado. Colócale todo el empeño a lo que estás viviendo hoy. Segundo, sé obediente al Señor. Sé obediente, acepta lo que estás viviendo, no te resignes, pero sé obediente al Señor y cree en el Señor, que el Señor te va a sacar de ahí. Tercero, disfruta cada temporada. Eso de disfrutar pareciera que fuera masoquismo puro. Si estás sufriendo, ¿cómo voy a disfrutar el sufrimiento? ¿Cómo voy a disfrutar cuando las cosas no te resultan? Disfrutar tiene que ver con el sentido de aceptar, y ya no puedes hacer nada porque las cosas sucedieron. Por ejemplo, si chocaste tu auto, no puedes hacer nada porque ya chocaste. Dale gracias a Dios que estás con vida y no te pasó nada, y disfrútalo. ¿Cómo voy a disfrutar eso, Ever? Dime tú, ¿cómo voy a disfrutar que choqué mi auto? Disfrutar es no amargarte por las situaciones y entender que Dios tiene el control de cada una de ellas. ¿Quién sabe? En esas cosas inesperadas de tu vida, Dios tiene algo especial para ti. Y disfruta cada temporada que te toque vivir. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16-18, dice la Biblia: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, dale gracias a Dios por lo que estás viviendo, disfruta la temporada. Por ejemplo, ¿para cuántos? A lo mejor no para todos, pero para mí personalmente este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de familia, disfrutar más a mis hijos, a mi esposa, mi familia, mis papás, mis suegros también, Dios los bendiga mucho. Y a lo mejor Dios me está haciendo disfrutar algo que puede ser una tragedia. Yo lo estoy disfrutando porque sé que el propósito del Señor es perfecto para mi vida y que Dios no tiene plan B, sino que siempre es plan A. Cuarto, asígnale un propósito a tu situación actual. Aquí me recuerdo una frase del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice que yo he vivido tantas circunstancias difíciles, estoy parafraseando, en donde he sido consolado por el Señor, y a través de las situaciones que me ha tocado vivir, ahora soy experto para consolar a otros. Cada situación que te toque vivir, que tú creas que es un plan B en tu vida, asígnale un propósito. Puede ser que, oye, quedé en esta universidad y no en la otra. Gracias, Señor, por eso, porque creo que tú tienes un propósito con mi vida. Gracias, Señor, por la situación que estoy viviendo. Y cambia tu lenguaje de frustración ante las circunstancias que estás viviendo, porque déjame decirte que Dios no tiene plan B en tu vida, siempre ha sido plan A. Y cada situación, por más terrible que haya sido, el Señor tiene algo poderoso contigo. Y mira, y Dios va a cumplir su propósito en tu vida sí o sí. Tarde o temprano Dios lo va a hacer contigo. No te preocupes por lo que puedas estar viviendo. Deja todo en las manos del Señor y descansa en su presencia, porque el Señor tiene un propósito contigo que es más
amplio de lo que tú piensas, es más grande de lo que te imaginas. Y por muy terrible que sea la situación actual que puedas estar viviendo, Dios tiene un propósito con eso. Y tarde o temprano, cuando pases la tormenta, pases la circunstancia, te vas a dar cuenta que Dios tenía un plan para tu vida. ¿Y cuántos de nosotros decimos, si volviéramos a vivir nuestra vida y tuviéramos que elegir cosas, yo seguiría reconociendo al Señor en mi vida? Y todos los procesos que el Señor me ha hecho vivir, los volvería a repetir, porque el Ever que está parado hoy día aquí no sería el Ever si no hubiera pasado por los procesos que Dios ha pasado en mi vida. Que todas aquellas cosas que yo pensaba que eran plan B en mi vida, en realidad eran plan A de Dios. Y esas situaciones y esos propósitos de Dios han formado mi vida, mi carácter, han formado la imagen de Dios en mi corazón. No soy alguien perfecto, obviamente, pero hoy día la persona que está presente acá, en el fondo, sigue siendo ese Ever que ha sido procesado por el Señor. Hoy día yo soy pastor de una iglesia, sirvo a Dios con mi familia ahí, sirvo junto a mi papá, que también es pastor en la iglesia. Pero antes de ser pastor, yo fui garzón, fui caddy de golf, trabajé repartiendo cerveza en los camiones que entregan las botellas de cerveza. Trabajé vendiendo en un local comercial. Trabajé en relaciones públicas en una universidad. Trabajé, y ahora entiendo muchas cosas, trabajé de locutor y anfitrión de ceremonias de una universidad mientras estudiaba. Trabajé de profesor de música, aunque nunca estudié música. Y Moisés, que está tocando piano acá conmigo, se reía de mí. Como profesor daba mucho que desear. Pero hoy día me paro acá y no puedo renegar de todas las cosas que viví en el pasado, buenas o malas. El que está predicando acá hoy día es ese Ever que pasó por todas aquellas cosas. También estudié en la universidad, soy abogado ya, y a lo mejor eso no importa tanto. Lo que importa es que el resultado en mi vida. Yo pensaba, hermanos queridos, que yo me demoré sacar la carrera, aunque usted no se ría de mí, por favor, no me juzguen ni me funen en Facebook ni soban esta historia, pero me demoré 20 años en sacar la carrera. 20 años. Mi esposa me dice que yo podría haber sido cirujano plástico, astronauta, cualquier otra cosa, pero me demoré 20 años. La primera vez por responsabilidad mía, porque fui responsable, pero la otra por otras cosas que escaparon a mi responsabilidad. Y yo renegaba en contra de Dios. ¿Por qué me estaba costando tanto? ¿Por qué era tan difícil mi vida? Pero me he dado cuenta que todo era parte de un plan del Señor para mí. Porque el Ever que está hoy día acá es ese Ever que fue garzón, ese Ever que fue repartidor de cervezas, ese Ever que fue caddy de golf, ese Ever que trabajó en relaciones públicas, ese Ever que fue locutor de radio, ese Ever que fracasó muchas veces. Es el que está parado aquí predicando. Y Dios no tenía un plan A, un plan B en mi vida con eso. Era el plan A de Dios para ser quien yo soy hoy día acá. Así que yo te animo a que saques toda frustración de tu corazón y empieces a creer que el plan de Dios es perfecto para tu vida y disfrutes la temporada que estás viviendo. Sea apasionado, sea obediente ante el Señor. Disfruta cada temporada y asígnale un propósito a tu situación actual y vas a ver cómo la frustración va a salir de tu corazón. Yo te voy a invitar que puedas cerrar tus ojos donde estás y vamos a orar, porque aquí está Moisés y la persona de multimedia que está grabando con nosotros. Y vamos a orar en este momento por ti y vamos a declarar en el nombre de Jesús que la situación que estamos viviendo, Dios tiene un propósito con eso y que Romanos 8:28 se cumple en nuestra vida. Cierra tus ojos donde estás y dale gracias al Señor por la situación que estás viviendo. Dale gracias al Señor ahora por la casa en la que vives, por el lugar donde vives, por la familia que tienes, por el trabajo que tienes. Deja de pensar por aquellas cosas que quisiste hacer y no lo lograste. Déjame decirte que si está en el corazón de Dios todo eso, Dios lo va a cumplir en tu vida sí o sí, pero en el tiempo de Él para ti, no en tu tiempo. Pero declara eso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que vivo, por donde vivo, por lo que me ha tocado pasar, por las situaciones peores que me ha tocado vivir en mi vida. Creo fielmente, Señor, que cada situación que me ha tocado vivir, tú has tenido el control. Y por muchas veces yo he pensado que era plan B en mi vida, era plan A para cambiar mi corazón. Señor, bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven. Señor, saca todo espíritu de frustración en sus corazones
Señor Jesús, y declaramos que este tiempo de temporadas que están viviendo, lo disfrutarán, crecerán y verán cómo Dios cumplirá el propósito de Él en sus vidas. Señor, sé que hay muchos anhelos en los corazones de cada uno de nosotros, pero los entregamos a ti. Declaramos, Señor Jesús, que descansamos en ti, seremos apasionados, seguiremos insistiendo en aquello que tú nos llamaste, seremos obedientes a tu llamado, a lo que tú nos dijiste. Señor Jesús, le asignaremos un propósito, Señor, a cada situación que vivamos, buena o mala, y disfrutaremos la temporada contigo, porque siempre contigo estaremos felices, a lo mejor viviendo circunstancias difíciles, pero contigo todo es mejor. Bendecimos a nuestros hermanos, a la familia Sion, a todos los que nos ven, y declaramos en el nombre de Jesús que la mejor temporada está delante de nosotros y que lo mejor siempre está por venir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, si tú todavía no eres parte de la familia de Dios, es decir, nunca has hecho la confesión de fe para ser parte de Dios, para entregar tu vida a Jesús, o quieres reconciliarte con Dios hoy porque llevas un tiempo apartado de Él, yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo para que el Señor vuelva a habitar en tu corazón como lo ha hecho antes. Repite conmigo después de mí. Señor Jesús, vengo delante de ti. Reconozco que toda mi vida he hecho mi voluntad, pero hoy me arrepiento de mi vida. Perdona mi pecado. Señor Jesús, rindo toda mi vida a ti. Confieso con mi boca, Jesús, que tú eres mi Señor, y prometo seguirte desde aquí hasta que tú me lleves a tu presencia y ser tu discípulo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Te recibo y caminaré contigo. Y creemos, Señor Jesús, que todo lo que emprendamos va a ser bendecido por ti, y ahora somos parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, bienvenido a la familia. Que Dios te bendiga mucho. Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.